Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Hay libertad. Hay libertad. Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria a Dios. Como ven aquí en este otro versículo, y es diferente capítulo, es el capítulo 5, nos está diciendo la palabra de Dios de que estemos firmes en la libertad que Cristo Jesús nos dio y que no estemos otra vez sujetos bajo esclavitud. Y como mencionamos anteriormente, lamentablemente en muchas iglesias aún hay esclavitud. Se van a una parte de la ley, cualquier parte de la ley, y como dijimos, ya sea porque quieran guardar el séptimo día, ya sea porque quieran guardar los alimentos, no abstenerse de alimentos supuestamente impuros, porque quieran guardar las fiestas solemnes de Jehová, las fiestas que Dios proclamó al pueblo de Israel. Y lo que más hacen la mayoría de las iglesias, guardar la ley del diezmo, el diezmo, que en la mayoría de las iglesias lo piden. Iglesias que se llaman de sana doctrina, iglesias que reprenden a otras iglesias por llevar otra doctrina diferente, pero ellos no han sido reprendidos porque aún se van a los viejos rudimentos del mundo, se van a la ley del diezmo y aún hay esclavitud en esas iglesias. No son libres de la esclavitud del yugo de la ley. Y esto no se dice en las iglesias. Está prohibida esta palabra. Aunque está en la Biblia, aunque Dios nos mandó a llevar el evangelio de Cristo Jesús, que lo predicáramos en las naciones, aún en algunas iglesias prohíben la palabra de Dios, niegan la fe en Cristo Jesús y se van sobre la ley y sobre la ley del diezmo, y aún los hermanos son esclavos de la ley y son malditos porque obedecen la ley, no obedecen toda la ley, no pueden con toda la ley. Ni el pueblo de Israel pudo con toda la ley y eso los llevaba hacia la muerte, pero Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley, y ahora por medio de nuestra fe en Cristo Jesús ya no tenemos esa muerte, ahora tenemos vida eterna y vida en abundancia. Nuestros pecados son perdonados, lo que por medio de la ley no se lograba. No se podían perdonar los pecados. Año tras año tenían que hacer sacrificios por los pecados del pueblo y por los pecados del sacerdote. Ahora en Cristo Jesús nacimos de nuevo. Nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna. Y estaremos con Dios, estaremos con Cristo en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, en la santa ciudad que descenderá del cielo de Dios. Son las promesas para aquellos que creen en Cristo Jesús sin hacer ninguna obra de la ley. Gracias, Señor, por darnos esa libertad. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esa cruz. Gloria a Dios. Versículo 2. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos está poniendo un ejemplo de la circuncisión, que es una parte de la ley. Y equivale lo mismo a que si queremos guardar el séptimo día, también es una parte de la ley. Y equivale lo mismo a que si queremos hacer la Pascua, es una parte de la ley. Una fiesta solemne que Dios impuso al pueblo de Israel, es una parte de la ley. El diezmo es una parte de la ley. Y aquel que quiera guardar una parte de la ley, cualquier parte que sea, está obligado a guardar toda la ley.
Y ni aun el pueblo de Israel pudo con esa ley, con esas cargas pesadas. Esa ley los llevaba hacia la muerte. Por eso vino Cristo Jesús a redimirnos de la esclavitud del yugo de la ley. Y Cristo Jesús nos dio vida y vida en abundancia. Hoy Cristo Jesús es nuestro nuevo pacto, es nuestro nuevo sacerdote, para siempre según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios, santo eres Señor. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Gloria a Dios. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios que si queremos hacer una parte de la ley, como la circuncisión, un ejemplo, es una parte de la ley, cualquier parte de la ley, lo que sea, aquí nos está hablando de la circuncisión. Entonces, caímos de la gracia en Cristo Jesús y nos desligamos de Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús está siendo anulada porque aún nos estamos yendo a la ley, y porque Cristo Jesús ahora es nuestro nuevo pacto, como dijimos anteriormente, es nuestro nuevo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y la palabra de Dios nos está diciendo que Cristo Jesús anuló aquí la ley en su muerte por su sangre que derramó. Anuló esa ley y nos dio libertad para servirlo, anulando los mandamientos expresados en ordenanzas, anulando la ley, para que se entienda. Y como dijimos anteriormente, todo aquel que quiera hacer la ley, maldito es, y está obligado a hacer toda la ley, a guardar el séptimo día, a no comer animales impuros y a hacer las fiestas solemnes de Jehová que le impuso al pueblo de Israel. Lamentablemente, hoy en día nadie hace eso. Solamente quieren guardar la ley del diezmo y son malditos porque no guardan las demás partes de la ley y solamente lo que les importa es la ley del diezmo, tener ingresos, y muchas veces esos ingresos son deshonestos, falsificando la palabra de Dios, medrando con la palabra de Dios, haciendo mercadería con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos dice en su palabra que el que quiera comer, que trabaje, el que no trabaje, que no coma, y que no nos juntemos con aquellos que están de ociosos en su casa sin hacer nada, sin trabajar. Y el apóstol Pablo nos pone que seamos imitadores de él, así como él fue imitador de Cristo. El apóstol Pablo no vendió la palabra de Dios, ni pidió dinero por llevar la palabra de Dios, para no ser carga para la iglesia, para no ser obstáculo hacia el evangelio de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo nos llama a que lo imitemos, a que no vendamos la palabra de Dios, a que no pidamos dinero injustamente, a que no robemos, a que no medremos con la palabra de Dios. Y hoy en día para la iglesia son ofrendas, y dice la palabra de Dios, cada quien dé como propuso su corazón, no con tristeza ni con dolor, porque Dios ama al dador alegre. Y no estamos obligados a que nos digan, malditos sois toda la nación, porque todos me habéis robado. Eso fue para el pueblo de Israel. Y esos diezmos eran para los levitas, porque no alcanzaron heredad. Y lo recibían los sacerdotes para ministrar en el templo de Dios, para el sostenimiento y mantenimiento de los sacerdotes, y para hacer las ofrendas, para hacer los sacrificios por el pecado del pueblo de Israel y de los sacerdotes, y para hacer las fiestas solemnes que Dios impuso al pueblo de Israel, y para ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda,
al extranjero y al necesitado. Y no solamente esos diezmos eran para el sacerdote, se repartían entre el pueblo, entre los levitas y entre los necesitados. Cosa que hoy en día no se hace, y la palabra de Dios está transgredida por completo. Hoy no se pide lo que la tierra produce: granos, hierbas, frutas, verduras, animales, vaquitas, cerdos, puercos, ovejas, vacas, palomitas, pajaritos. Hoy se pide dinero. ¿Por qué? Porque hay avaricia de las personas, hay mercadería en la palabra de Dios, hay pastores asalariados que no les importa la salvación de sus ovejas, de los congregantes, sino que les importa sus propios intereses, hacerse ricos, vivir de sus ovejas, trasquilar a sus ovejas, vivir de sus ovejas. Lamentablemente tenemos que decir esto, porque hoy en día la mayoría de las iglesias están iguales. Todos se van sobre la ley, desobedecen a la palabra de Dios y omiten muchos versículos donde Cristo Jesús nos redimió de la esclavitud del yugo de la ley. Omiten versículos donde nos habla que en Cristo Jesús tenemos libertad para servirlo, que Cristo Jesús en esa cruz anuló la ley y que ahora somos libres de hacer la ley. Por eso en muchas iglesias no está la presencia de Dios, no hay milagros, no hay sanaciones, no pueden echar fuera demonios, y en las iglesias hay sequedad, hay flacura. La mayoría de las iglesias son iglesias esqueléticas, raquíticas, flacas, porque no obedecen la palabra de Dios. Hay pocas iglesias de sana doctrina que obedecen la palabra de Dios, que leen la palabra de Dios por completo. Pero son contadas las iglesias con los dedos de las manos, muy pocas iglesias que temen a Dios, que obedecen a Dios y que Dios está en esas iglesias y está el Espíritu Santo de Dios. Lamentablemente, hoy en día hay mucha desobediencia. Se omite mucha palabra de Dios para tener a los hermanos aún en la esclavitud de la ley. Seguimos leyendo.